¿Ya la ven o todavía no? Sí, ya. Ya, ok, perfecto. Bien, entonces vamos a ver qué son las cuentas nacionales. Para levantar las cuentas nacionales hay una metodología internacional que se hizo a partir de una homologación entre el levantamiento de información en diferentes países. Ha sido un proceso muy largo, prácticamente desde por allá, desde 1929, cuando fue la gran crisis o el martes negro que se le conoce así de Nueva York, en la bolsa de Nueva York, y que fue una crisis, bueno, la primera que se considera de las crisis internacionales. Pues justo las soluciones que se dieron fue por el lado de la demanda agregada, ¿no? Es decir, de las cuentas de todo un país para poder resolver esos problemas de la crisis. Sin embargo, en realidad este asunto de levantar las cuentas nacionales o la información de los países, pues en realidad viene históricamente desde la Edad Media, es más desde los señores feudales, ¿no? Que justamente ellos querían saber cuánto producía como tal su feudo para saber cuánto tenían que compartirle o que repartirle o que tributarle. También, por supuesto, en la época de los reyes, pues ellos para determinar cuánto tenían que tributarles, pues también ellos levantaban información de cuánto era lo que se producía. Y obviamente ahí pues todavía no eran cuentas nacionales porque ni siquiera existían como tal todavía los estados-nación. Más adelante que se empiezan a conformar, pues entonces empieza a ser una preocupación, o más bien una ocupación, el levantar información sobre todo de la producción. Cuánto se produce dentro de los reinos, cuánto se produce dentro de los territorios, cuánto se produce más adelante dentro de las naciones, para saber entonces cómo se distribuye esa riqueza y si había problemas, cómo podía gestionarse para mejorar esa distribución de la riqueza o para resolver las crisis que se presentaban. Entonces, este proceso de identificar qué son las cuentas nacionales, pues tiene muchos años, ¿no? Particularmente al principio o en lo que es previo al establecimiento de las cuentas nacionales, lo que interesaba era levantar el valor de cuánto se producía y cuánto ingreso había en la comunidad o en el país o en el reino o en la nación. Más adelante, les decía yo, a partir de la crisis del 29, entonces sí empieza ya una necesidad de levantar información por parte de las diferentes naciones, ¿no? Y de acuerdo a las características de cómo produce cada país. Más adelante viene ya un proceso de aceleración de establecer metodologías para levantar las cuentas nacionales y metodologías que fueran comparables entre países, es decir, hacer acuerdos de cómo se iba a levantar esa información, se acelera sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial, porque si ustedes recuerdan, pues en el caso de la Primera Guerra Mundial, pues los países perdedores tenían que pagar los costos de la guerra, ¿no? Y entonces para saber cuánto iban a pagar de costos de la guerra y cómo lo iban a pagar, si en cómodas mensualidades, si en especies, si en dinero, si en oro, pues entonces se requería saber cuáles eran sus capacidades de producción anuales, por ejemplo, ¿no? Porque decíamos, en un año no nos vas a alcanzar a pagar. Entonces necesitamos saber cuánto produces para ver cómo te lo vamos a ir desglosando. Más adelante, particularmente ya con la Segunda Guerra Mundial, ya había como tal un consejo que tenía cuentas homologadas y entonces pues justamente sirvieron y todavía se afinó más este levantamiento de las cuentas nacionales, pues justamente para identificar de estos países perdedores, ¿no? Los países del eje, cómo iban a pagarle a las naciones, pero además qué era lo que las naciones necesitaban para su reconstrucción. Y particularmente como en la Segunda Guerra Mundial, pues se lanzó el Plan Marshall de Reconstrucción, que fue el plan de Estados Unidos para
generar préstamos atados a las naciones europeas particularmente, porque Estados Unidos, pues en realidad, como país, él no sufrió tanto destrucción de sus activos o de sus infraestructuras, mientras que algunos países de Europa pues sí quedaron completamente destruidos, bueno, no los países, sino las ciudades más importantes, ¿no? Entonces, pues obviamente quien les echó la manita, pero no de buen corazón, sino con préstamos atados, fue Estados Unidos, pues también Estados Unidos requería saber cómo le podían pagar estas naciones, ¿no? Si, a quién le iba a prestar, quién efectivamente le podía pagar, y como obviamente pues estaban sus economías completamente destruidas y con tasas de inflación altísimas, pues entonces no iban a poderle pagar en un año, por lo cual necesitaba saber cuáles eran las dimensiones o los tamaños de su economía, particularmente de su Producto Interno Bruto, para saber cómo iba a solicitarles ese pago de los préstamos otorgados, ¿no? Entonces, a partir de esa época, pues entonces ya también se empieza a identificar que el objetivo principal de las cuentas nacionales, pues era justamente determinar el producto y el ingreso. Es decir, el Producto Interno Bruto y el ingreso nacional bruto. Pero también al momento de levantar esos datos, pues se dieron cuenta de que también para poder construir ese producto y ese ingreso, pues a nivel agregado se necesitaban contabilizar diferentes tipos de bienes o de activos que se tenían que clasificar y organizar para identificar además entonces, por ejemplo, cuánto era lo que se estaba invirtiendo para hacer crecer ese Producto Interno Bruto, cuánto se tenía que ahorrar para el siguiente año o el siguiente periodo poder invertir y entonces hacer crecer ese Producto Interno Bruto, cómo se generaba el ingreso de las personas, ¿no? De qué diferentes formas se generaba el ingreso de las personas y entonces eso a su vez se iba a clasificar. De tal forma entonces que las cuentas nacionales, pues como tal, van a ser un registro contable que tiene un conjunto de libros o de balance de libros que van a mostrar las corrientes reales y financieras de todos los bienes y servicios que se producen dentro de una sociedad en un periodo determinado, que normalmente es un año, ¿no? Y además también, pues, incluso se observó que se tenía que organizar o clasificar, pues, justamente desde quiénes eran esos sujetos económicos que realizaban estas transacciones, ¿no? Reales y financieras de bienes y de servicios, para poder levantar esa información. Decíamos entonces que, bueno, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente tomó fuerza en la Segunda Guerra Mundial, se organizó a partir de la Liga de Naciones, pues, metodologías de cómo levantaban las principales economías esa información. Y pues justamente después de la Segunda Guerra Mundial, en particular en 1952, que surge la Organización de Naciones Unidas, pues justo una de sus tareas fue proponer una metodología basada en la información como ya la recababan estas principales naciones, pero para darles a los demás países esta metodología para que pudieran integrar esas cuentas nacionales y que pudieran ser comparadas internacionalmente, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, comparar pesos con yenes o con libras o con dólares, y obviamente si se levantaba de forma diferente ese ingreso o ese producto, pues entonces tampoco iba a ser comparado. Entonces, uno de los principales objetivos fue que pudieran ser comparadas entre naciones las cuentas de producto e ingreso. La metodología que se usa, que usan Naciones Unidas, es bastante, ¿cómo podríamos decir? Bastante lógica. Aplica un principio de contabilidad general que se llama el de partida doble, ¿no? Que dice que para cada gasto existe un ingreso. Y hace uso también de esos famosos esquemas T que usa la contabilidad general para hacer bueno, en el caso de la contabilidad general, pues hace sus cargos y abonos de transacciones de una empresa, pero cuando hablamos de cuentas nacionales, pues son los registros de ingresos y gastos
que tienen los diferentes sujetos económicos. De tal forma entonces que vamos a encontrar que los esquemas se dividen en 4 grandes grupos, que son por un lado la cuenta corriente, la cuenta de capital, y que además está organizada o están organizadas según el tipo de sujeto económico que realiza esas actividades, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos la cuenta corriente de las empresas y la cuenta de capital de las empresas. En particular, en la cuenta corriente se van a registrar todos los gastos y todos los ingresos. ¿En qué gastan las empresas, por ejemplo? Pues en comprar bienes intermedios, en importar bienes que no se producen en el país, en pagar sueldos y salarios a sus trabajadores, en pagar intereses por los préstamos que solicitan, en repartir utilidades a los socios de las empresas. Gastan también, por ejemplo, en reponer la depreciación que tienen sus activos fijos o sus maquinarias y equipo, es decir, el desgaste que sufren con el uso, en pagar impuestos directos y en pagar impuestos indirectos, ¿no? Directos ya decíamos el impuesto sobre la renta, impuestos indirectos, el IVA. En pagar alquileres, si es que como tal el lugar donde están establecidos, pues no les pertenece, ¿no? ¿De qué obtienen ingresos las empresas? Pues obviamente de la venta de bienes intermedios, si es que son empresas que se dedican a producir bienes intermedios. De las exportaciones, es decir, de las ventas que hacen al extranjero. De la venta de bienes de consumo, tanto a las familias como al gobierno. O de la venta de bienes de capital a otras empresas, al gobierno o a las familias también. De las variaciones de existencias, es decir, de lo que produjeron el año pasado, pero no pudieron vender y que este año sí vendieron. De los subsidios que les puede dar el gobierno. De intereses que cobren al Estado por comprar, por ejemplo, CETES o bondes. Y otros ingresos que, bueno, podrían no estar contemplados dentro de estos. Eso va a contemplar toda la cuenta corriente de empresas, que se llama cuenta corriente, pues porque son los gastos corrientes y los ingresos corrientes que tienen. Pero además se abre otra cuenta, que es la cuenta de capital. En esa cuenta de capital en particular se va a registrar la inversión y el ahorro que realizan. Estas 4 cuentas son realmente muy importantes porque justamente nos van a permitir, por un lado, definir cuál es el producto, cuál es el ingreso que generan, pero por otro lado también identificar si el país es capaz de generar ahorros que le permitan convertirlos en inversión y satisfacer esa necesidad de inversión que tienen las empresas, o incluso se tendría que solicitar ahorro extranjero o incluso préstamos del exterior, ¿no? Entonces, estas 4 cuentas son básicas al momento de identificar estas cuentas nacionales. En la cuenta de inversión, pues se van a tener el consumo de bienes de capital. ¿Qué es el consumo de bienes de capital? Pues es justamente la compra de maquinaria y equipo, ¿no? Y las variaciones de existencia, ¿no? Esto que decíamos que tienen ahí como inversión porque ya gastaron en ello, ya compraron materia prima, ya pagaron a trabajadores, pero lo tienen ahí esperando a ser vendido. Y además también pueden tener ahorros. ¿Qué tipo de ahorros? Pues eso que acá se gasta como depreciación, lo meten a un fondo de depreciación para que una vez que ya dio toda su vida útil la maquinaria, pues entonces puedan reponerla, ¿no? Y también, por ejemplo, utilidades no distribuidas. Es decir, si un negocio está funcionando bien, pues normalmente no distribuyen utilidades para seguirlas reinvirtiendo al siguiente periodo o al siguiente año. Después tenemos la cuenta de las familias. La cuenta de las familias pues también se divide igual en gastos e ingresos y la cuenta de capital en inversión y ahorro. ¿En qué gastan las familias? Pues las familias compran bienes de consumo, ¿no? Alimentación, vestido, casa, vivienda, ropa, entretenimiento. También gastan en pagar impuestos directos, ¿no? Pues al recibir ingresos pues tienen que pagar impuestos sobre la renta. Y también
gastan en aportaciones a la seguridad social, ¿no? Una parte de su salario se va para cubrir ese seguro social. ¿Por qué medios ingresan y dinero o bienes las familias? Pues de los sueldos y salarios que les pagan las empresas, de los sueldos y salarios que les paga el gobierno, de las utilidades que llegan a recibir, si es que son propietarias de acciones de alguna empresa, de los intereses que les llegan a pagar si es que hacen préstamos, o si es que sus tarjetas o cuentas bancarias les pagan intereses, de los intereses de la deuda pública, si es que compraron igual, CETES o bondes, y de transferencias gubernamentales, es decir, subsidios, ¿no? Es decir, nuestra tarjeta rosa, el apoyo de becas para estudiantes, las becas para madres trabajadoras, ¿no? Es decir, todo ese tipo de transferencias. La característica es que estas, si ven ustedes, son por su participación en el proceso de producción. Y estas como tal, pues son solamente transferencias, es decir, no implica una remuneración por algún trabajo realizado. En la cuenta de capital que registran las familias, bueno, pues van a registrar el consumo de bienes de capital. Los bienes de capital que consumen las familias, obviamente ellas no compran maquinaria y equipo porque no son empresas, ¿no? Pero sí compran, por ejemplo, una casa, sí compran, por ejemplo, un automóvil. ¿En qué más invierten las familias? Pues a lo mejor les pueden otorgar préstamos, ¿no? Ellas pueden otorgar préstamos. Y por supuesto, el ahorro. ¿Cuál será el ahorro? Pues justamente la diferencia que haya entre el gasto de las familias y los ingresos. Esa diferencia que pudiéramos obtener aquí, pues es lo que se va a registrar acá. Ese ahorro, pues teóricamente tiene que cubrir una parte de la inversión que realizan las empresas, ¿no? Porque las empresas no se dedican a ahorrar, entonces este valor va a ser muy pequeñito. Entonces, en conjunto, el ahorro de las familias y del gobierno, pues tendrán que ser equivalentes a lo que las empresas necesitan para invertir. Después tenemos la cuenta de gobierno. ¿En qué gasta el gobierno? Pues también consume bienes de consumo, ¿no? Papelería, agua, plumas, toners, ¿no? ¿En qué más gasta? Pues en los sueldos y salarios que le paga a sus trabajadores. ¿En qué más gasta? Pues si emite certificados de la tesorería y bondes, pues entonces a quien compren esos certificados o esos bondes les tiene que pagar intereses, ¿no? Por eso es que acá tenemos en contraparte los intereses de la deuda pública que reciben las empresas o los intereses de la deuda pública que reciben las familias, ¿no? Ambas pueden verse beneficiadas de lo que paga el gobierno. ¿En qué más gasta? Pues en las transferencias que les da a las familias y en los subsidios que les da a las empresas. ¿Cómo obtiene ingresos el gobierno? Pues obtiene ingresos a partir del cobro de impuestos directos y de impuestos indirectos, ¿no? Por eso veíamos acá que las empresas pues pagan impuestos indirectos y pagan impuestos directos. ¿Y eso quién lo va a recibir? Pues justamente el gobierno. ¿De qué más obtienen ingresos? De las aportaciones a la seguridad social que hacen los trabajadores, ¿no? Aquí teníamos aportaciones a la seguridad social de las familias y acá tenemos aportaciones a la seguridad social. Y bueno, puede obtener otros ingresos extra que no están contemplados en esto. En la cuenta de capital, el gobierno, ¿qué va a registrar? Pues también el consumo de bienes de capital. En particular, aquí va a registrar toda la infraestructura que genera el gobierno. Y también puede tener un ahorro que en realidad no es un ahorro, ¿no? Sino es un déficit o superávit. Si los gastos del gobierno, ya lo habíamos comentado, son mayores que los ingresos, pues entonces tendremos un déficit. Y si los ingresos del gobierno son mayores a los gastos, pues entonces tendremos un superávit. También además, si hablamos de una economía que tiene obviamente transacciones con el resto del mundo, con el exterior, pues entonces también se abre una cuenta de resto del mundo. ¿En qué gasta el resto del mundo? Pues en las exportaciones que recibe de lo que le mandan las empresas, ¿no? Acá teníamos que las empresas reciben ingresos por sus exportaciones, pues su contraparte es el resto del mundo,
que gasta en adquirir las exportaciones de este país. ¿Y de qué forma ingresa? Ah, pues también con las importaciones que hace este país, ¿no? Con lo que compra del exterior. Y también, por supuesto, ambas con utilidades que reciben, es decir, que se van hacia el resto del mundo, o utilidades giradas, es decir, que del resto del mundo se mandan a nuestro país. También el resto del mundo pues tiene su cuenta de capital. Su cuenta de capital pues va a incluir también la inversión. ¿En qué invierte el resto del mundo? Pues en el consumo de bienes de capital, ¿no? Que pudieran comprarle a nuestra economía. Y también, por supuesto, el resto del mundo va a tener un superávit o un déficit dependiendo de cómo equilibra sus gastos y sus ingresos. Una vez que ya se tienen estos cuatro sectores institucionales y sus cuentas, pues entonces ahora sí se procede a generar las cuentas consolidadas. En las cuentas consolidadas tenemos, por ejemplo, la cuenta de inversión ahorro, que simplemente lo que se hace es vaciar, ¿no? Lo que teníamos aquí de inversión, consumo de bienes de capital, variaciones de existencia, se vacían acá, ¿no? Aquí están, consumo de bienes de capital, de las familias, de las empresas, de las familias y del gobierno, del resto del mundo, las variaciones de existencia de las empresas, y todo esto, toda la suma de los bienes de capital, de toda la maquinaria y equipo que compraron todos los sectores institucionales, empresas, familias, gobierno y resto del mundo, van a constituir lo que se llama la inversión fija, que son como tal los acervos de capital con que cuenta un país. Si a eso le sumamos la variación de existencia, bueno, tenemos la inversión bruta. La diferencia es que esta se considera inversión porque dijimos que ya se gastó maquinaria, ya se pagó un sueldo, ya se gastaron insumos, pero todavía no se venden, ¿no? Entonces, como tal, ya se invirtió en generarlas, pero estamos esperando a que se vendan. Y en el lado de la cuenta de ahorro, pues justo vamos a generar todos los saldos que se hayan obtenido de los ahorros que generan las empresas, las familias, el resto del mundo y el gobierno. Y a la suma de todos esos ahorros, pues le vamos a llamar ahorro bruto. De tal forma que en estas cuentas consolidadas, pues vamos a poder tener el resultado de todo el ahorro bruto que hace un país, ¿no? A partir de cada uno de sus sectores institucionales y la inversión bruta con que cuenta, ¿no? Es decir, la inversión que tiene para poder satisfacer esas necesidades de generar actividad económica. Después se consolida la cuenta de ingreso y producto, que no es más que vaciar pues toda esta información que se tiene de gastos e ingresos en nuestra cuenta de ingreso y producto, solamente que lo vamos a hacer del lado contrario, ¿no? Porque contablemente pues así se hace para saldar una cuenta. Es decir, todo lo que teníamos aquí como gasto lo vamos a localizar de este lado, del lado del producto, y todo lo que teníamos como ingresos se van a colocar de este lado como ingresos, ¿no? Pero todos, de los 4 agentes que nosotros tenemos, empresas, familias, gobierno y resto del mundo. Una vez que ya tenemos vaciada toda esa información, entonces ya podemos empezar a definir nuestros agregados macroeconómicos, que particularmente son el producto y el ingreso. Una vez que vaciamos toda esa información, tenemos ya el ingreso nacional neto a costo de factores. Si le sumamos los impuestos indirectos menos los subsidios, entonces obtenemos el ingreso interno neto. Si le sumamos la depreciación, el ingreso interno bruto, acuérdense que la depreciación es el desgaste de la maquinaria y equipo. Si le sumamos además las remesas netas a los factores del exterior, es decir, los salarios que se les hayan pagado a personas que se llevan ese salario a gastarlo en el extranjero, entonces tenemos el ingreso nacional bruto. Del otro lado, vamos a vaciar todos los gastos de los 4 agentes económicos, ¿no? De los 4 sectores institucionales. Por eso es que ahí tenemos también variaciones de existencias, exportaciones, importaciones. Y si, bueno, a todo lo que se consume, que todo esto junto, bienes de consumo, familias, gobierno y empresas. Ah, no, perdón, acá.
Consumo de familias, consumo de gobierno, sueldos y salarios del gobierno, todo esto se considera como consumo. Bienes de capital de gobierno, bienes de capital de empresas y variación de existencias sería la inversión, más las exportaciones menos las importaciones. Y así tendríamos nuestro Producto Interno Bruto. Si a ese Producto Interno Bruto le sumamos las remesas netas que se van, que mandaron del exterior acá, es decir, por ejemplo, todo lo que los migrantes mexicanos que trabajan en el campo mandan acá a sus familias, si se lo sumamos, pues entonces tendremos el Producto Nacional Bruto. Si además le restamos la depreciación, tendremos el Producto Nacional Neto, es decir, para cambiar de bruto a neto, lo único que hay que hacer es restar depreciación. Y si a eso le restamos los impuestos indirectos y los subsidios, pues entonces tenemos el Producto Nacional Neto. De esa forma se determinan el producto y todos los diferentes tipos de agregados macroeconómicos derivados del Producto Interno Bruto y el ingreso nacional neto y todos aquellos agregados macroeconómicos que se derivan justamente del ingreso nacional neto. Ok, lo vamos a dejar hasta aquí, no vamos a ver el ejercicio y nos vamos a ver mejor las cuentas nacionales en México. Les voy a dejar de compartir y vemos cómo se hacen en México particularmente, ¿no? Bueno, INEGI, ya lo vimos en los talleres, pues es quien se encarga justamente de levantar y consolidar estas cuentas nacionales. Hacen lo que vimos en la presentación anterior, solamente que obviamente pues no se hace a mano ya, ¿no? Ya se hace a través de sistemas informáticos, que es mucho más preciso y se levanta a partir de esa información, pues justamente de todos los censos, encuestas que hace o que levanta INEGI. Ese sistema de cuentas nacionales, pues es el registro completo y pormenorizado de todas las actividades económicas que se realizan en nuestro país y además también registra transacciones económicas que se tienen con el resto del mundo, ¿no? Es decir, que se realiza en mercados internacionales, pero donde interviene, pues justamente una transacción económica de nuestro país. Este sistema, pues también va a tener su conjunto de conceptos, definiciones, clasificaciones y reglas contables, que además se retoman, pues, de esa metodología que vimos que es de la ONU, ¿no? Porque justo esas son las que son aceptadas internacionalmente. De tal forma entonces que las cuentas nacionales pues van a ser ese registro contable que va a permitir hacer comparable la información entre nuestro país y otros países del mundo. Sus objetivos como tal pues son dar este marco conceptual y contable para levantar toda la información macroeconómica que permita hacer análisis y evaluación del comportamiento de la economía. Permite también darle seguimiento a variables relevantes. Variables relevantes, por ejemplo, la inversión, ¿no? Que justo es la que ayuda a potencializar el crecimiento económico. Sirve también para hacer proyecciones o para proponer o evaluar cuáles son las estrategias de política económica que se van a aplicar para lograr los avances económicos. Y además también, pues esto que decíamos, ¿no? Por eso es homologada, pues sirve para hacer comparaciones con otras economías, ¿no? E identificar, por ejemplo, bueno, en los años 70, México y Corea estaban con agregados macroeconómicos similares, ¿no? O sea, el tamaño de su PIB era similar, la tasa de crecimiento era similar. Sin embargo, 20 años después, en los 90 y 20 años después, en los 2010, Corea ya es una economía muy fuerte, con altas tasas de crecimiento a comparación de México, ¿no? México pues simplemente sigue siendo un país en vías de desarrollo, mientras que Corea ya despegó como un país con alto potencial de desarrollo, ¿no?
con altas tasas de crecimiento, mientras que en México pues hemos tenido tasas muy modestas de crecimiento. Y entonces justo esas comparaciones nos permitieron ver, bueno, ¿qué hizo Corea para lograr ese despegue económico, mejorar los niveles salariales, mejorar el crecimiento de la economía, mejorar o imprimir tecnología a los productos que vende al exterior? ¿Y por qué México no ha logrado eso, no? No ha logrado incorporar grandes avances tecnológicos en la producción, ni lograr tasas de crecimiento continuas, ¿no? Entonces, para eso nos va a servir justamente las cuentas nacionales. ¿A quiénes va a medir INEGI en particular? Bueno, va a medir las transacciones económicas de los diferentes sectores y subsectores de la economía, y a esos les va a llamar unidades institucionales. Mientras todavía en la anterior metodología de la ONU hablábamos de agentes económicos, particularmente ya INEGI los separa por unidades institucionales. Esas unidades institucionales pues van a clasificar, ¿no? Así por ejemplo, las personas o grupos de personas que forman los hogares, las entidades jurídicas o sociales que realizan actividades económicas a nombre propio, es decir, las empresas, sociedades, asociaciones civiles. ¿Cuáles van a ser las características? Bueno, estas unidades institucionales poseen activos, es decir, bienes, los cuales se intercambian con otras unidades institucionales para poder llevar a cabo sus procesos productivos. Tienen además capacidad para tomar decisiones económicas y jurídicas y además pueden contraer deudas. E INEGI clasifica, ¿no? A diferencia de las otras que veíamos que eran 4, 3 particularmente internos, INEGI los va a organizar en 5 sectores institucionales, que son las sociedades no financieras, las sociedades financieras, el gobierno, los hogares y las instituciones sin fines de lucro que les dan servicios a los hogares. Entendiendo que todas estas unidades institucionales participan en los procesos productivos y por eso generan un ingreso y producen bienes y servicios. Estos sectores institucionales, pues es una forma de organizar y analizar, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades de estas unidades? ¿Cómo generan sus ingresos? ¿Qué es lo que producen? Y hacia ellos cómo se reparten o cómo se dirigen, ¿no? Aquí agregamos una más que es para economías abiertas, que es la del resto del mundo, ¿no? Pero son básicamente las mismas: hogares, gobierno, empresas que se dividen en sociedades no financieras y en sociedades financieras, y las instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares. Estos sectores institucionales, a su vez, pueden dividirse en otros subsectores, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, de los análisis que se requieran realizar, de los requisitos que tienen las instituciones, de cómo aplican sus políticas, de la información que tienen disponible, de cuáles son sus condiciones económicas en un momento dado y de cuáles son las características de cada país. Y esta es una, ay, no les había hecho grande, este es un ejemplo de cómo se organizan o se sectorizan, ¿no? Estos grandes sectores institucionales. Por ejemplo, lo primero es que hay que preguntarse, ¿es residente la unidad, es decir, residente en el país? Si no, pues entonces como tal va a ser una institución o un sector institucional del resto del mundo. Si sí es residente de nuestro país, entonces lo siguiente que hay que preguntarnos es si es un hogar. Si sí, pues entonces va a ir a la cuenta de hogares. Si no, entonces hay que preguntarse si es una unidad productora no de mercado, es decir, si se dedica a generar como tal productos y bienes que van a venderse a precios de mercado, o solamente lo que busca no es generar una ganancia o un fin de lucro, sino brindar como tal el producto o el servicio. Si nos contestamos que sí es una unidad productora no de mercado, entonces lo siguiente es que hay que preguntarnos si está controlada por el gobierno. Si sí está controlada por el gobierno, entonces lo vamos a organizar en las cuentas de gobierno general. Si no está controlada por el gobierno, entonces es parte de estas instituciones
sin fines de lucro que prestan servicios a los hogares y son de carácter privado. Si a la respuesta de es una unidad productora no de mercado decimos que no, entonces hay que preguntarnos si es una entidad productora de servicios financieros. Si no es una entidad productora de servicios financieros, entonces lo vamos a meter dentro de las sociedades no financieras y hay que preguntarse entonces si está controlada por el gobierno. Si sí está controlada por el gobierno, pues entonces va a ser sociedad pública no financiera, ¿no? O sociedades no financieras de gobierno. Si no está controlada por el gobierno, entonces hay que preguntarnos si está controlada en el extranjero o está controlada en nuestro país. Si sí está controlada en el extranjero, entonces van a ser sociedades financieras, perdón, sociedades no financieras de control extranjero. Si no está controlada en el extranjero, pues entonces van a ser sociedades no financieras que son privadas y que son nacionales. Si a la pregunta de si es productora de servicios financieros decimos que sí produce servicios financieros, pues entonces lo vamos a meter dentro de las sociedades financieras y hay que preguntarse si está controlada por el gobierno. Si sí está controlada por el gobierno, pues es una sociedad pública financiera o una sociedad financiera de gobierno. Si no está controlada por el gobierno, pues entonces hay que preguntarnos si está controlada en el extranjero. Si sí está controlada en el extranjero, pues entonces es una sociedad financiera de control extranjero. Si no está controlada en el extranjero, pues entonces es una sociedad financiera privada y nacional. Esta sectorización, pues justamente nos va a servir para poder clasificar, organizar las transacciones que realizan estas diferentes unidades institucionales. Y bueno, ¿qué es lo que nos va a medir? Pues por supuesto los flujos económicos, es decir, transacciones que hay entre estas unidades y otros flujos que son, por ejemplo, las transacciones de bienes y servicios. Ay, perdón, no sé qué hice. Acá era. Transacciones de bienes y servicios, transacciones que ayudan a distribuir el ingreso, transacciones sobre instrumentos financieros y otras partidas de acumulación, es decir, de inversión o de ahorro. A estos qué, ¿no? Este tipo de bienes o derechos que se tienen se van a clasificar como activos y pasivos, ¿no? De la misma forma que en contabilidad general. Solamente que aquí vamos a tener, por ejemplo, los activos no financieros, pues van a ser la maquinaria, el equipo, la infraestructura, medios de transporte, tierra, terrenos, inventarios de productos. Y vamos a tener también activos financieros y pasivos. Los activos financieros, pues son aquellos títulos de crédito o acciones que respaldan un valor de forma indirecta, ¿no? Es decir, a partir del documento. Y los pasivos, pues van a ser aquellas deudas, ¿no? Que generan los sectores institucionales a partir de solicitar créditos o préstamos o generar obligaciones de pago hacia otros agentes institucionales. ¿Cómo se van a clasificar los productos? Bueno, para contabilizar los agregados económicos, pues se van a usar también sistemas de clasificación internacional. En particular, a nivel mundial para la ONU existe la clasificación central de productos, el clasificador industrial internacional uniforme. Este en particular se usa para Europa, ¿no? En el intercambio de Europa y Estados Unidos. Estos se usan para el resto de los países que no son Europa y que no son México y Norteamérica. Y para México y Norteamérica, pues particularmente vamos a usar el CIAN, que si ustedes recuerdan también lo mencionaron en el taller de INEGI. Este CIAN, pues es el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, que lo que permite es identificar, pues, cuáles son las operaciones que se llevan a cabo en el intercambio de productos y servicios que están perfectamente clasificados según este sistema, ¿no? Es decir, ahí vamos a poder comparar si estamos hablando, por ejemplo,
de jitomate del mismo tipo de jitomate, o es un jitomate a lo mejor transgénico que ya se comercializa en Estados Unidos, y nuestro jitomate bola, que es de los más famosos, ¿no? De los que exportamos al mundo. Entonces, ahí pues podemos ver, según la clasificación, que no vamos a estar hablando específicamente del mismo tipo de producto, ¿no? También, por ejemplo, ahí podemos ver si estamos hablando de pollo o estamos hablando de huevo. Y si estamos hablando de huevo, ¿qué tipo de huevo? Huevo empacado o huevo en polvo o huevo natural, ¿no? Es decir, para eso nos sirven las clasificaciones industriales, para cuando nosotros analizamos las transacciones, pues saber específicamente qué es lo que se está intercambiando. El objetivo pues será justamente ayudar a clasificar esas transacciones que se llevan a cabo con esos productos. ¿Qué actividades y qué establecimientos se va a levantar la información? Pues como tal, se va a considerar establecimiento una entidad económica que realiza su actividad principal y algunas actividades secundarias, pero que se halla en una sola localización. Ajá. Es decir, si se encuentra a lo mejor en 2 municipios o 2 estados, entonces ya vamos a hablar de 2 establecimientos, no del mismo. Los establecimientos de una misma actividad pues se van a agrupar en industrias, ¿no? Entonces tendremos, por ejemplo, la industria del papel, la industria de transportes, la industria de comercio al por menor, y se van a clasificar en establecimientos de mercado y de no mercado, ¿no? Como ya lo vimos, los de no mercado pues son del gobierno o son de instituciones sin fines de lucro, y los de mercado pues son todos los demás que sí buscan algún tipo de lucro. ¿Cuáles son las finalidades y objetivos de estas cuentas nacionales? Bueno, pues identificar el consumo individual según las finalidades, ¿no? Es decir, si es casa, vestido, etc. ¿Cuáles son las funciones del gobierno? ¿Cuáles son las finalidades de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicio a los hogares? ¿Cuál es el gasto que realizan los productores según las finalidades que tienen? Es decir, para producir bienes intermedios, producir bienes de capital o producir bienes de consumo. Y además van a tener las cuentas nacionales otros usos analíticos, que en particular es pues distinguir si estamos hablando de bienes y servicios públicos o privados, si estamos mostrando, por ejemplo, el gasto que provee el gobierno o el gasto que realizan los entes privados. Vamos a poder mostrar cuál es el gasto que los hogares realizan en alimentación y salud, bueno, y en otros, ¿no? Decíamos ya vivienda, esparcimiento. Se pueden analizar agregados particulares, por ejemplo, la formación bruta de capital, que es como tal la generación de nueva o la compra o la integración al proceso productivo de la nueva maquinaria y equipo. Bueno, nueva y de reposición, por eso es bruta, ¿no? Eso lo veremos después. La inversión que se realiza, si es con fines de investigación o un análisis privado, analizar la tendencia de productores y del consumo intermedio. Se basa, ya habíamos dicho, no en las mismas reglas contables, pero bueno, nosotros no vamos a hacer intercambios, solo queremos conocer cuáles son las cuentas nacionales. Pero hay, y bueno, y se atañen a las mismas reglas de contabilidad, ¿no? Que se deben de registrar cuando se realizan independientemente si ya se pagaron o no. Si no se han pagado, pues entonces los consideraremos como pasivos, ¿no? Si se van a pagar en partes, bueno, se atienen al principio de devengo o devengado, ¿no? Es decir, que pues lo que se paga al momento se considera ya como parte del valor de ese bien que pertenece a un sector institucional y el resto se considera como pasivos de ese sector institucional. Y como tal, entonces, pues el sistema de cuentas nacionales de México va a estar conformado por cuentas de bienes y servicios, por los tipos de establecimientos que realizan esa actividad, según las cuentas de los sectores institucionales, ¿no? Que ya vimos que son estos 5, según las unidades institucionales que realizan esas actividades, ¿no? Y eso nos va a permitir juntos, ¿no? Tanto cuentas de sectores institucionales como de bienes y servicios, nos van a permitir elaborar los agregados económicos a partir de estas cuentas nacionales, ¿no? Y bueno, hasta ahí lo vamos a dejar por ahora, solamente a nivel de explicación de qué son y cuál es su importancia. Ya vimos un poco qué tipo de transacciones recoge y la próxima clase pues veremos a grandes rasgos
cómo se encuentran todas estas cuentas nacionales, que es justamente como vamos a encontrar las estadísticas en INEGI. ¿Va que va? ¿Les parece? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, maestra. Ok, hasta ahí vamos sencillo, ¿no? La próxima clase terminamos de ver cuentas nacionales y entonces el próximo jueves, que es el día que tenemos 2 horas, vemos en qué va a consistir la siguiente evaluación, ¿no? Para que nos dé tiempo y si nos da tiempo, pues seguimos con el siguiente tema y si no, pues empezamos a resolver dudas y preguntas de temas anteriores para poder elaborar la siguiente evaluación. ¿Va que va? Sí, maestra, está bien. Listo, chicos. Entonces nos vemos la próxima clase. Que tengan lindo día y tápense porque hace frío, ¿eh? Gracias, igualmente. Nos vemos. Bye. Gracias, profesora. Chao.